dicen que el humor es fácil de hacer, yo creo que no es así, que uno tiene que tener un don y poder expresar a través del humor lo que le pasa al ser humano, creo que ese lleva un título aparte, una experiencia diferente y un don distinto. Y ella lo tiene, es dibujante, ilustradora, comunicadora, escritora, mamá. Estamos hablando de Romina Ferrera, a quien le damos la bienvenida porque queremos hablar de todo, de sus libros, de su propuesta, de su manera de hablar y hacer que una bandera femenina esté ahí arriba para que nos podamos ser escuchada, ¿verdad, Romy? Hola, Pau. Sí, sí, encantada. Muchas gracias por el espacio y bueno, hablar de lo que sea. Bueno, no de lo que sea, no, porque vos sos una mujer que venís escribiendo hace tiempo, que dibujás muy bien, podés ilustrar lo que se te pasa por la cabeza, pero antes de ir a esta etapa, que ya es la más conocida, quiero conocerte a vos, Romy, de pequeña. ¿Siempre fuiste de dibujar en la clase, no prestar atención, o todo lo que te expresaban los maestros ibas dibujando más que escribiendo? ¿Cómo era esa relación del dibujo, de ilustrar y de comunicar? Un poco de todo. Había momentos en los que prestaba atención y otros en los que volaba bastante. No tengo un recuerdo de cuándo empecé a dibujar, porque creo que desde el momento en el que pude agarrar un lápiz ya lo debo haber hecho. Tengo fotos de muy chiquitita dibujando, y es algo que me acompañó durante toda la vida, me sigue acompañando. Solamente en un periodo en el que estaba en una situación complicada, ¿no? de violencia, fue el único momento en el que no dibujé, que bueno, supongo que tiene que ver con el no estar conectada conmigo y ni con nada Con tu creativo. propósito, claro. Totalmente, estaba puesta mi atención en otra cosa, ¿no? Y después, digo, con el recorrido propio de la vida, ese dibujo se fue llenando de sentido, porque quizás cuando era más chica pasaba por otro lugar, por el disfrute, y después entendí que era un modo de visibilizar un montón de realidades y de informaciones que si yo las hubiese tenido, no sé si hubiese sido algo diferente, porque es imposible de saber, pero sí creo que muchas de las cosas que viví probablemente las hubiera vivido desde otro lugar o de otra manera. Y ahí, bueno, me cayó un poco esa ficha de responsabilidad de qué manera iba a contar lo que quería contar, cómo escribirlo, desde qué lugar me iba a parar para escribir eso, y empecé a informarme mucho más, y bueno, y ahí se unió la parte de la escritura, el dibujo, con el hablar que me encanta, y la verdad es que siento que encontré un lugar en el que puedo ayudar a otras personas y que también me permitió sanar a mí, ¿no? Todas estas cosas que había vivido. Y contame cuándo llegó Mafalda a tu vida, porque cuando llega a la vida de una, esas obras de No se Quino nos va, cambia para siempre. no se va, no se va. Bueno, de muy chica, cuando yo tengo el recuerdo ya en primer grado de leer Mafalda, o sea, apenas empecé a leer, una de las primeras cosas que detecté. Y hubo un momento, ahora no, porque bueno, no la leo con tanta asiduidad, pero hubo un momento en el que las leía tanto que yo sabía qué viñeta estaba en qué librito, porque tenía los 14, y se las sabía de memoria. De hecho, viste que aparecen muchas imágenes de Mafalda con textos que ya la letra te das cuenta que no es la de Kino, pero le hacen decir muchas cosas que no son de Mafalda. Y enseguida yo me doy cuenta, porque tengo un recuerdo como muy profundo del modo de decir, de las palabras que usaba, de los mensajes, y creo que a mí me atravesó, y fue quien me hizo ver que había un modo de escribir y de contar el mundo, aunque fuera desde mi lugar, de cómo yo lo estaba viendo, obviamente, porque es el único que puedo contar, eh, a través del humor, de la crítica, pero sí hasta desde cierta dulzura, desde la ternura, porque si hay algo que a mí siento que me atrapó mucho de Kino fue la ternura con la que él contaba todo, ¿no? Incluso los temas más duros, y bueno, pienso que siempre se aparece, que quienes miran lo que yo dibujo en algún punto, a él lo pueden llegar a detectar detrás de ese dibujo. Bueno, de hecho, lo que te hacías, Quino, era pensar, porque te planteaba la situación y terminabas vos razonando sobre esa situación, algo como vos también hacés. Supongo que sí. Yo creo que también a él le debía pasar, no lo sé, nunca tuve posibilidad de conocerlo personalmente, pero cuando vos dibujás, dibujás desde algo que a vos te está sucediendo o que detectás, y que lo querés desarmar o hacer un planteo para que el resto lo labure, ¿no? Lo trabaje. Pero no sos muy consciente de eso. Por lo menos en mi caso, cuando dibujo algo,
Mis dibujos pueden tener mucho texto cuando entiendo que es el ir desarmando conceptos que son complicados a veces, ¿no? De poner en un solo dibujo, y que yo sé que además se usa mucho para dar clases, los utilizan en charlas, etcétera. Pero tenés dibujos con mucho texto, dibujo con alguna frase muy puntual, y después tenés solamente ilustraciones que no tienen ninguna palabra, ¿no? Y el equilibrio entre esas cosas me parece que es donde se mete el arte. Y creo que él eso lo tenía clarísimo. Por ahí con una sola oración y simplemente la expresión de los personajes te estaba diciendo un montón de cosas. Y después obviamente que está en cada persona que lea, que vea eso, qué ejercicio hace. Porque no ¿Qué, qué, todos entendemos lo mismo de una claro, misma imagen, ¿no? qué sketch tenés bien grabado de Mafalda, así que siempre se te viene a la memoria? Y en el que ella va viendo cómo la madre está limpiando la casa y se le imagina con unos grilletes y la madre está volando, ¿no? Atada al lavarropas y le termina preguntando, o sea, como qué le hubiese gustado ser, ¿no? Si fuera libre, una cosa así, era el mensaje final, no es puntualmente ese texto. Ese me parece uno de los más significativos. Después cuando Guille dibuja toda la pared y dice, mirá todo lo que había dentro de este lápiz, y está todo dibujado, me parece genial, ¿no? O sea, él está todo, no sé, desprolijo pintando y el padre va corriendo para sacarle una foto y cuando vuelve el padre se había puesto una bufanda, estaba en cola, digamos, no tenía ni calzoncillo, nada, pero tenía una bufanda peinado para atrás, con gomina y todos los dibujos paraditos, viste, con todos los lápices acomodados como si fuera una muestra. Esas cosas, bueno, miles, no sé, ahora no se me vienen puntualmente a la cabeza porque como que se me van chocando entre sí, pero me parece que esos personajes son magníficos, la vuelta que le dio a cada uno de esos estereotipos, porque en definitiva Claro. está viviendo estereotipos, ¿no? De la sociedad, son geniales. Para mí es Bueno, el más. yo me identifico mucho con Susanita, pero vos tenés Mafalda y llegó Susanita cuando llegaron tus hijos, podríamos decir. Sí, sí, Susanita en algún momento estuvo. Yo creo que todas las mujeres, porque son cosas que vamos aprendiendo, la tenemos, ¿no? O sea, si desde chica te dan para jugar un bebote, una muñeca, las cosas de cocinar y eso se va como aprendiendo. Yo te diría que tengo de Mafalda y de Libertad, porque para mí el personaje de Libertad, incluso que sea chiquitita, que, con lo que significa simbólicamente, que Es es la verdad. más chiquitita de Sí. todas, son siempre las que más me interpelaron. Porque yo a Susanita, o sea, si bien le veía esta parte, ¿no? Del ser, de lo que se espera que tenemos que ser las mujeres, en algún punto la veía hasta egoísta con sus amigos, ¿no? Era la que, mirá lo que estás haciendo, era como perdón, ¿no? Pero la buchona del grupo, y entonces eso un poco como que me alejaba, pero sí entiendo, la maternidad te atraviesa, y te atraviesa, la vivas o no la vivas, y entonces es difícil cuando la estás viviendo por ahí no caer en todo eso que es lo que vos viste en tu mamá, tu abuela, en las mujeres que te rodearon, en las películas, en los cuentos. Y bueno, Mala Madre surge, el personaje De que tengo ahí, yo surge claro. de ahí, ¿no? De ahí quería llegar a eso, a mala madre, porque Claro, yo tomé Susanita desde el lado maternal y no desde el otro lugar, ¿no? Esto de la claro. familia, los hijos y todo, digo, y ahí aparece la mala madre, dijo que está Sí, sí, genial sí. y, y que quiero que Sí, le cuentes a la gente. Mala Madre surge durante la pandemia, en ese momento, al principio, cuando había que conectarse, que por ahí les chiques no tenían muy claro cómo conectarse, cómo hacer las tareas, cómo subir los archivos, y al mismo tiempo yo estaba trabajando y tenía que hacer las cosas de casa, y estaba viviendo lo de mi mamá y mi papá para ser yo quienes saliera a hacer las compras y no tuviesen que salir. Entonces era un caos enorme, y el nivel de saturación, de cansancio, de agotamiento, es gigante. O sea, muchas veces no se termina de entender lo que es la carga mental y que generalmente recae sobre las mujeres, que no hay nada biológico en eso, son cosas que fuimos aprendiendo, ¿no? Que ya desde la niñez nos van ubicando en lugares muy específicos. Hace un ratito estaba viendo en Instagram los videos, ¿viste? Cuando te pones a pavear, y agarraban a un varón en la calle que tenía tres, dos hijas, tenía hijas, y le preguntaban, ¿no? Cómo se llamaban las mejores amigas, cómo se llamaba la profesora de matemática, qué día cumplía los años, cosas muy puntuales que tenían que ver desde con cosas cotidianas hasta el día de cumpleaños.
Y era asombroso, y es algo que si empezamos a ver sucede mucho, que no sabían qué contestar. Porque en general todas esas cosas, esas conversaciones de lo cotidiano, el chat de mamis, que bueno, el chat de mamis, si hay algún Es varón, terrible. generalmente es, sí, güey, porque está separado y quiere saber qué pasa o porque es viudo. Entonces, no, si no, no hay varones, ¿no? En esos chats. Yo ya Bueno, me fui igual. Me fui dos Romy, veces, ¿no? Romy, te confieso que yo a mi marido de entrada lo puse a mi marido, lo chica, yo no tengo paciencia para los chats y mi marido está en los chats de los Bueno, grupos lo de bancamos colegio y a mí me entonces. salva. Claro, me salva un montón porque primero que el hombre es mucho más simple, no den vueltas, esto es así, soluciona. Las Sí, mujeres tenés somos un de poquito más todo, volteras, tiene de todo tenés y de me todo. Yo soluciona. no sé, o sea, de vuelta, ¿no? A veces son como estereotipos, digo, yo soy re directa y a mí las vueltas me fastidian, o sea, yo ya de por sí que soy de Libra me cuesta mucho definirme, decidir las cosas, pero Todos iguales. una vez que decido, ya está. Pero a mí me molesta mucho la vuelta, la pérdida de, o sea, sentir como la pérdida de tiempo, ¿no? No sé, en los chats de mami, por ejemplo, había veces que eran las 11 de la noche y una preguntaba el teléfono de una remisería. ¡Googleá! O sea, ¿por qué yo te tengo que contestar qué remite tenés que tomar? Bueno, no, o sea, Juancito perdió el lápiz. En mi casa no está, en mi casa no está, en mi casa no está, en mi casa. Conteste la Que que te conteste la toque. que lo tiene. O sea, ¿para qué no? Feliz cumpleaños, feliz Opine cumpleaños. igual, opine. Claro, el pibe no está en el chat, pero todas lo felicitamos por el cumpleaños, o sea, jamás se enteran ni que le dijiste feliz cumpleaños. Bueno, todas esas cosas son dinámicas que antes se daban por ahí en la puerta de la escuela y ahora se da en un lugar en el que todo el tiempo hay un acceso y una cantidad de información que generalmente es información que no sirve para nada, o sea, pocas veces es útil, pero hay siempre como un run run. Y yo creo que el tema de que los hombres son más simples es que en realidad durante toda su vida no tuvieron que ocuparse de esas cosas. O sea, lo, lo, el lugar del varón siempre fue lo público, el espacio del trabajo, de los espacios de toma de poder, y nosotras en cambio teníamos que ir cargándonos de un montón de tareas, incluso del resto de la familia, porque por ejemplo, cuando hay que sacar turnos para el médico, generalmente también terminamos sacándole el turno al varón. Digo, hay casos puntuales que no son así, ¿sí? Pero en la generalidad tiene que ver con esos roles, estereotipos y mandatos que vienen así hace siglos. Y bueno, de a poco tratamos de ir cambiándolo. Pero la maternidad es para mí el rol en el que más se ve la explotación disfrazada de amor, ¿no? O sea, esto de que las tareas de cuidado, de crianza, de limpieza del hogar son por amor a la familia. Y la verdad, entre nosotras, yo el inodoro no lo lavo por amor a la familia, ni a mis hijos, no me queda otra. Y eso de disfrazar de por amor es, bueno, la excusa para que no sean trabajos pagos, ¿no? O sea, pensé que el año pasado Ecofeminita hizo un análisis y son 3 horas más de todas esas tareas por día en comparación entre las mujeres y los varones. Es un montón. Y entonces desde Mala Madre también está este planteo de la corresponsabilidad, ¿no? O sea, el personaje que tengo yo de Rolando, que por ahí dice, bueno, hoy me toca Ese. hacer de niñero. Hoy me toca Educando a hacer Rolando, contame, contame. educando a Rolando, y le digo, pero Rolando, sos el papá, ¿cómo el niñero? ¿No? Esa percepción de que estás como por afuera, y Rolando tiene esto de la facilidad que muchas veces en esos estereotipos se ve que, bueno, pero yo te ayudo. Pero Rolando, si vivimos Si en la sos misma parte. casa, comemos ¿no? los mismos platos, utilizamos el mismo baño, los pibes son de la pareja, no me estás ayudando, es parte de tu responsabilidad. La palabra Claro. ayudar lo que está implicando es que la responsabilidad es mía y encima lo tengo que aplaudir. Entonces, todas Es verdad. esas, Es verdad, esas Romy. herramientas. De hecho, yo en Crianza TV estaba estoy con un medio que se llama Sergio Sniek, y él habla que desde pequeño el hombre, la paternidad, la tiene que cumplir desde no ayudo, soy parte de Claro, este equipo, soy parte de este juego. Entonces, no claro, ayudás, lo haces. Hay que bañar al claro, chico, voy yo. No, ¿me lo podés bañar? Como sí. viste, es Te como lo lo tengo baño, que pedir, ¿te lo baño? ¿Cómo me sí, preguntaba? sí. Bañalo, es tu hijo, ¿viste? Bueno, y ahí en eso de te lo tengo que pedir, hay otra, para mí es otro mecanismo que yo digo, ahí ya no entro más, porque en algún momento estuve y después me terminé dando cuenta que es
cuando vos tenés que entrar en el rol de pedir, primero que es bastante violento, porque si vos tenés que pedir, la otra persona tiene que acceder o no a eso que vos le estás pidiendo, pero también te coloca en este rol de hincha quinoto, porque yo no me doy cuenta de lo que tengo que hacer, vos decime, no, googlealo, si querés, no sé, buscate un tutorial en YouTube, pero si yo te tengo que decir qué tenés que hacer, primero, no soy tu mamá, si te pongo en ese rol de maternarte, es muy probable que el deseo se vaya al quinto subsuelo y no vuelva nunca, pero por otro lado te terminás transformando en una pesada, porque tenés que estar diciéndole qué hay que hacer. Y ese no es el rol de una pareja tiene que ser pareja, digo, de igual a igual. Cuando alguien tiene más poder, cuando está un poquito más arriba que la otra persona, indefectiblemente va a haber alguna forma de violencia. Porque violencia no es nada más un golpe, ¿sí? Es también Claro. quien tiene más control sobre el tiempo, sobre el uso de ese tiempo, sobre qué hacemos, qué no hacemos, a qué le damos más importancia y a qué no. Y ahí también aparece la culpa, y la culpa yo creo que tiene un gran componente de construcción de género, cuando no podemos cumplir con esos roles que nos asignan, ¿no? Desde lo cultural. Y en el caso de la Y, maternidad es fuerte, es muy fuerte la culpa, todo lo claro. vivimos con culpa. Y mala madre Y, se empieza a reír de eso. y escuchá, Romy, y de Educando a Rolando, ¿cuál es, digamos, la ilustración más festejada o que más te aplaudieron o que vos creés que es como un denominador? O Bueno, si hay dos o tres. es A una ver. que él está conversando con su pareja, y que ella le dice justamente esto, ¿no? Porque él le dice, ¿con qué te ayudo? O ¿cómo limpio el baño? No me acuerdo bien el diálogo. Y ella le dice, pero Rolando, yo no soy ni tu maestra, ni tu community manager. Googleá en YouTube cómo tenés que limpiar el inodoro. Era una cosa así, y creo que ese fue, porque aparte era cortito, porque la realidad es que yo a Rolando lo uso mucho para el ida y vuelta, para explicar conceptos. Entonces, Claro. es la típica él tira una frase re machirula, diríamos, y yo le contesto desarmándole eso. Me tira otra y yo le vuelvo a contestar, es como un ping-pong, y eso me permite como ir desarmando, porque son todas creencias, ¿no? Que Sí, se sí, sí, sostienen sí, así sí. hace mucho tiempo, pero que pueden ser vividas de otra manera. Incluso creo que Rolando lo que le permitió a muchos varones es entender que si desarmamos todas estas cosas, también se liberan de todos esos mandatos, porque tienen un montón de mandatos desde muy chicos. O sea, para mí es fundamental es cuando les dicen no llores, pareces una nena, o no llores, maricón, ¿no? O sea, Claro, porque en sí, ese sí, sí. momento, en esas tres cosas, ya les recortan la vulnerabilidad, del hecho de poder expresarse, de emocionarse, de ser quienes son con total libertad, porque es un recorte grosso. Y si ese signo de vulnerabilidad, de debilidad, lo unen al ser niña o al ser gay, es muy difícil que nos vean como pares, porque ya les están diciendo desde lo simbólico que somos más débiles, no nos ven como iguales. Entonces creo que esa es como la piedra angular, y sobre esa después se construyen un montón de otras cosas, como el rol de proveedor, que incluso aunque su compañera, compañero, la persona que tengan al lado conviviendo, ¿no? Trabaje fuera y dentro de la casa, o sea, tenga un sueldo, no lo perciben de esa manera. Sigue siendo tan fuerte esto de que tienen que cumplir económicamente, porque es económico el tema, no es desde lo Sí, afectivo. sí, 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 es verdad. Económicamente, que en momentos de crisis o de pérdida de trabajo lo sufren un montón, y eso genera violencia hacia adentro y muchas veces también hacia afuera porque no lo pueden tolerar. Y después el tema de la virilidad, de la fuerza, todo eso está atado a esa frase que te dije, absolutamente todo, porque hasta incluso el ir al médico que hablábamos antes. En general los varones no suelen ir al médico, salvo que se sientan re mal, que se les cae el hígado, se les pudrió, entonces bueno, no les queda otra y van, ¿sí? Porque no pueden demostrar que están mal. Entonces todos Es estos verdad. mandatos construyen una idea del tener que ser de determinada manera, que además el resto te lo recuerda todo el tiempo. Ahí aparecen los y las fiscalizadores, fiscalizadoras, ¿no? Que te vuelven a, por ejemplo, no sé, hay un varón que recién tuvo un bebé y en lugar de quedarse en la casa, perdón, y en lugar de ir a jugar al fútbol, elige quedarse en la casa porque tiene ganas de estar ahí, de construir ese vínculo, por lo que sea. Y entonces todos los años es pollerudo, mirá, te tiene agarrado, que no sé qué, bla, bla. Te vuelven a tratar de llevar al lugar en el que se supone que tenés que estar. Y con la maternidad pasa lo mismo, porque nace tu bebé y se te instala todo el mundo en tu casa para felicitarte, ¿no? Yo el otro día lo hablaba con las chicas,
digo, se van y te dejan todo sucio, y vos además de no dormir, no poder bañarte, tenés que ponerte a limpiar la tacita del café, el platito de la torta. No hay un registro del el puerperio, de ese momento después del parto, de haber adoptado o de Sí, haber sí, tenido sí. una cesárea, por el que atravesás. Que no todas lo vivimos de la misma manera. La maternidad no hay una sola forma de vivirla. Y depende de la historia, del contexto, de si estás en un lugar que es tuyo, si estás alquilando, si estás en situación de calle. Digo, hay un montón de cosas que se van entrecruzando y que hacen que esa experiencia sea distinta para todas las personas. Romy, y también escuchándote, porque una de las cosas de este movimiento feminista, donde no aleja al hombre, sino que lo pone a la par, porque esto quiero que lo aclaremos, porque a veces está desvirtuado, ¿viste? El Sí, concepto, y me gustaría que vos lo aclares. Bueno, primero aclara esto y después te voy a hacer la pregunta que quería dale. hacerte al respecto. Bueno, inicialmente el feminismo, digo, el sujeto político eran las mujeres porque ni se hablaba de otras identidades, aunque existieran no se las nombraba, no era posible, Mm. ¿sí? Eso obviamente que fue ampliándose y por lo menos el feminismo que entiendo yo es un feminismo que busca que haya espacio para todas las personas, que todos los derechos sean para todas las personas, que se vaya terminando con las violencias estructurales, con las desigualdades, las discriminaciones estructurales. Para eso, obviamente, hay que evidenciar que durante mucho tiempo el género, como lo étnico-racial o lo económico, construyeron jerarquías, nos ubicaron en distintos lugares, que no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ser un varón europeo, blanco, con una posición acomodada social y económicamente, que ser un varón latino, racializado, que quizás es de clase trabajadora, que por ahí no tiene acceso a todos los derechos a los que accede ese varón, que ser una mujer, que además ser una mujer racializada, que además si vivís o no con una discapacidad, y mucho más todavía si es, por ejemplo, una mujer trans, ¿no? Que son pocas quienes tienen acceso al trabajo formal. Entonces, digo, el feminismo para mí es un feminismo antipatriarcal, que es desarmar esta estructura en la que el varón es la medida de todas las cosas, incluso si lo pensamos desde las enfermedades, la mayoría de las enfermedades hace poquito se empezaron a tener en cuenta las mediciones desde los cuerpos de las mujeres, ¿sí? Femeninos. O sea, siempre la medida fue el varón, incluso hasta el índice de masa corporal, que también nos lo adjudican cuando nos pesan en la nutricionista, a nosotras sí, la medida media es, para la redundancia, de un varón, ¿no? Eh, es antipatriarcal, es anticolonial, porque también hay que entender que muchas de las cosas que vivimos como si fueran naturales, que son normales porque se hicieron norma, vienen desde el colonialismo. O sea, pensá que acá en el territorio americano hoy, que se llama la Via Yala, había pueblos originarios que tenían hasta 5 identidades de género. Y todo eso desapareció con la colonización, ¿no? Son pocos los que lo pudieron mantener. Entonces, esta idea de que siempre lo que está afuera es mejor, que vivir afuera es mejor, que la blanquitud es mejor. De hecho, hablamos de trabajo en blanco y trabajo en negro, de humor negro, o sea, todas esas eh, cuestiones simbólicas que van construyendo sentido y que creo que desde el feminismo popular, antirracista, anticlasista, se va a ir tratando de desarmar. Va a llevar mucho tiempo, no sé ni siquiera si lo vamos a llegar a ver ese cambio, pero sí por lo menos ir poniendo una semillita para que se entienda que tienen que entrar todas las personas. Porque cuando hablamos de diversidad no es solamente diversidad sexual, es también diversidad ideológica. Eso obviamente después no implica bancarse violencias, ¿no? Porque que alguien piense distinto que vos no tiene por qué indicar que te puedan violentar por pensar diferente, ¿sí? Eso Tal también que cual. esté claro. Pero para mí ser feminista es una posición política, no necesariamente partidaria, de hecho el feminismo no es un partido político, o sea, todo es político, es una posición, un posicionamiento político con respecto a los derechos humanos, es una filosofía de vida, o sea, yo no soy feminista de ratos, me atravesó y si bien muchas veces me encuentro diciendo cosas o pensando cosas que digo, pero flaca, trabajás todos los días con estos temas, mirá lo que estás diciendo. Y sí, porque lo vamos a reproducir, porque es estructural, y tiene que ver con el reconocer la diversidad. O sea, hay tantas realidades como personas en el mundo. Y desde ahí Tal cual. construir ese mundo, ¿no? En el que quepan todas, todos, todes. Romy, nos tenemos que ir yendo, pero yo también quiero decirte, y este también es un tirón de orejas para muchas mujeres, que a veces
tampoco les permitimos a nuestras parejas ser parte, por ejemplo, en la crianza. Porque también Claro, traemos esto arraigado de, no, yo pongo mejor el pañal que vos, yo lo visto igual que vos. En vez de claro. decir, vos vestilo y despreocuparnos nosotros, lo vistió mal, no importa, fue el padre, lo intentó, ayudémoslo también a ellos comprender Sí. eso, porque no No, nacieron. Entonces también está eso, tal cual. Y además que nosotras lo fuimos aprendiendo desde chicas justamente por los juegos, ¿no? Entonces con los por ahí juguetes, claro. empezar a cambiar eso. O sea, yo no sé si todas nos animaríamos a regalarle un bebote a un chico, porque todavía hay muchos prejuicios con respecto a eso, pero yo creo que le pasaría lo mismo que nos pasó a nosotras, que es que aprenderíamos a cuidar. Pero eso que vos decís es parte del mismo mandato. ¿Por qué? Porque tenemos muy internalizado que el espacio que nos corresponde es el doméstico. Entonces, Ujú. si vos perdés ese espacio doméstico, digo vos, no vos, sino en general, Sí, en cuando general, sí. tenés puesto el foco ahí, sentís esa pérdida de poder. Entonces, entender que la corresponsabilidad no es tener más poder que nadie, sino que ese poder esté equitativo y que esas responsabilidades sean compartidas y nos va a facilitar la vida a todas las personas seguro. Bueno, te cuento un secreto, mi hijo era chiquito y lo primero que me pidió un castillo rosa de princesas y todo, y yo se lo regalé igual, total, dije, así me pongo a jugar yo también, ni lo pensé eso. Y después pasó la hermana y Totalmente. demás, y lo hice igual sin hacerme tantas vueltas, que la gente a Y es que veces no se deja de ser, enrosca empavada, cuando el claro, porque niño es quiere eso. asexuado para jugar, es decir, no hay sexo, ellos no Sí, importa si es sí. rosa, Es violeta, no que importa. es que los juguetes no tienen género, eso es una construcción que Exacto, ponemos nosotros, ¿no? Entonces, exacto, bueno, exacto. empezar a ver eso y a criar con libertad de que puedan elegir y verlos como personas, porque muchas veces lo que nos cuesta desde esta cultura es darles la voz a los pibes y las pibas. Digo, siempre creemos que sabemos más y que les vamos a dar mejor porque ya lo vivimos, y van a vivir su vida como puedan, y lo bueno es poder acompañar, ¿no? Bueno, si tuvieras que elegir música que te acompañe y en qué ratos, ¿qué elegirías como para ir cerrando nuestro programa? Y si la música te acompaña y te inspira cuando dibujás, cuando estás ilustrando, contanos. Sí, suelo escuchar mucha música. El problema es que cuando yo escucho música me empiezo a mover, entonces termino bailando y no siempre me sirve para dibujar. Pero yo soy muy, muy fanática de Charlie desde chica. Eh, Te diría que fue el que me acompañó en la mayor cantidad de momentos de mi vida. Y bueno, no sé, Ojos de Videotape, cualquiera de Charlie, porque creo que la profundidad que tiene y la dulzura, la ternura que tiene Charlie, son pocos quienes las tienen, así que nada, lo quiero, ¿qué voy a hacer? Bueno, Romy, muchas gracias. Gracias por haber estado en este ratito acá en modo Zoom. Así que feliz de Gracias a tenerte, de ustedes. conocerte y disfrutar de tus ilustraciones, dibujos, humor y picardía que le pones a cada historia. Gracias, un abrazo enorme.